Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y juntos nos vamos a meter en el mundo inexplicable de todo lo que hay más allá de lo que conocemos. Y nos vamos a meter corriéndonos de las verdades absolutas, acercándonos, fortaleciéndonos, apoyándonos en las preguntas originales. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy especial. Vamos a hablar de ángeles, demonios y extraterrestres. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué son? Además, me pidieron un top de mis 10 casos que más me han llamado la atención y vamos a tener la primera parte de una entrevista genial y muy loco porque usamos un fragmento de él la semana pasada, que es Germán Puerta Restrepo, un vivo que hicimos hace un tiempo y que vamos a poner la primera parte para escucharlo. Antes de empezar, como siempre, hace mucho que no lo digo, les recuerdo que si quieren pongan con el hashtag La Huella OVNI, numeral La Huella OVNI en Twitter, comentarios y demás, que ahí yo los puedo levantar. Ahí también pueden hacer preguntas. Y si no, a mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisS_oficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. En TikTok soy Jorge Luis Zuckdorf. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com, y también un teléfono que es el +54 911 60 45 41 50. En todas estas redes pueden hacer varias cosas: enviar preguntas, porque son la columna vertebral de este espacio, enviar audios con sus experiencias personales, comentarios, reflexiones, pensamientos, experiencias, tal vez análisis de algún caso que ustedes hayan investigado. Todo es siempre muy bienvenido. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con el primer tema de hoy, que es meternos, con el título de ángeles, demonios y extraterrestres, meternos con todo este mundo paranormal y volcado especialmente al mundo de los dioses. Saben que yo insisto hace mucho tiempo esto, que por definición los dioses son extraterrestres, no necesariamente porque sean el tipo de extraterrestre que nosotros buscamos o pensamos, pero por definición, si es un ser que vive, habita y nació fuera del planeta, por definición son extraterrestres. Entonces, ya desde un primer punto de vista, cuando hablamos de ángeles o demonios, por lo menos desde la concepción judeo-cristiano-islámica, deberíamos estar hablando de seres extraterrestres, porque son seres que habitaron otro lugar junto a Dios y que en algún momento algunos bajaron, otros no. Por ejemplo, los demonios que ya vamos a hablar bajaron al infierno, que se supone que está abajo, pero tampoco está claro si ese abajo es dentro o fuera de este mundo, porque no terminamos de entender qué es abajo y qué es arriba. Pero antes de hablar de los demonios, nos vamos a dedicar a los ángeles. Y es interesante, lo más interesante que creo yo que tiene el tema de los ángeles es el concepto, la etimología de lo que significa. Ángel viene del griego y justamente significa mensajero. Nosotros en diferentes concepciones, cuando hablamos de ángeles, hablamos de seres etéreos, de seres celestiales, de seres de semidioses de alguna manera, que responden a las órdenes de un ser superior, pero que a la vez son seres superiores al ser humano.
Estos ángeles en diferentes tipos de culturas y de religiones han tenido siempre una participación muy fuerte en el ser humano. Una participación que muchas veces tiene que ver con esto, con dar mensajes, con comunicarse con diferentes profetas, con dar la palabra de Dios, con guiar a ciertos seres humanos a ir más allá. Justamente si nos quedamos con este punto, es interesante ver cómo tantos contactados, que no vamos a entrar en el debate hoy si es real o no, o cómo podemos darnos cuenta, pero nos vamos a quedar con esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los contactados? Los contactados nos hablan de mensajes que les dan seres de otros mundos y usualmente esos mensajes tienen que ver con cómo protegernos, cómo cuidar nuestro futuro, cómo ver el camino al que debemos llegar. Hay muchísimas historias en donde podríamos hablar de historias angelicales. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la Biblia y tantos contactos con ángeles, y nos podemos centrar en la actualidad tantos relatos de tantos contactados que de una u otra manera nos terminan confirmando y hablando exactamente de lo mismo, ¿no? De cómo esos seres se comunican con ellos y dan mensajes. Etimología del nombre, ¿no? Mensajeros. A mí siempre esto me ha llamado la atención. Entonces, ¿podemos pensar que los ángeles del pasado es lo mismo que hoy muchos contactados nos dicen que ven y que tienen que ver con los mensajes que ellos han tenido? Los dos son seres que vienen del cielo, que bajan a la tierra, que aparecen y desaparecen, que parecen manejar diferentes tipos de dimensionalidad. La descripción de los ángeles usualmente es una luz muy blanca, donde no se terminan de distinguir los gestos, donde incluso se habla de que no tienen sexo. O sea, hay muchos elementos que parecen coincidir con lo que muchos contactados nos dicen, y mínimamente es algo que nos debe llevar a la reflexión, y por mínimo a mí me sorprende realmente muchísimo. Pero además de estos conceptos, hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención, es, volviendo sobre todo a la Biblia, al Antiguo Testamento, nosotros cuando hablamos de ángeles, hablamos de diferentes escalafones de ángeles, ¿no? Tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados. O sea, de cada uno de estos coros celestiales, que eran jerarquías angelicales, había diferentes tipos de ángeles que se supone que cuando en el cielo se genera esta enorme guerra entre los ángeles aliados a Dios y los rebeldes guiados por Lucifer, eran de todos estos coros, así se llamaban a los diferentes rangos angelicales, los que cuando terminan siendo vencidos son expulsados y enviados o a la tierra o al infierno. Ahí empieza un tema que no tenemos tan claro, y volvemos a lo mismo, y ahí nos encontramos con los demonios. Los demonios, dentro de esta concepción judeocristiana, islámica también, son ángeles caídos que cambiaron la luz por la oscuridad, que buscan de alguna manera hacer el mal, buscan interferir en la obra de Dios para destruir el destino que debería tener el ser humano. Ahora, ¿siempre el demonio tuvo que ver con lo oscuro y con lo maléfico? No es así en todas las culturas. Muchas veces el demonio en muchas culturas también se define como un ser espiritual, sin explicar si ese ser espiritual realmente es bueno o malo.
En algún punto tienen una función similar a lo que nos encontramos con los contactados, ¿no? Estas cuestiones de bajar mensajes, de intentar influir de alguna manera. Obviamente en este caso, en un yin y un yang, estamos hablando de la influencia negativa. Pero, a diferencia de los ángeles, estos seres atacan o intentan dominar al ser humano, sobre todo desde 3 puntos de vista que son maravillosos o sorprendentes o aterradores, depende cómo quieran verlo, que tiene que ver justamente con la posesión demoníaca, la infestación y la obsesión, que son los 3 puntos para poder donde se supone que estos demonios intentan dominarnos y obtener nuestra voluntad e incluso manejar nuestro cuerpo. Automáticamente, mientras yo escribía y leía y planteaba cómo iba a ser este desafío tan lindo de la narrativa que teníamos hoy, yo me sorprendí, ¿no? Porque ustedes recuerdan cuando hablamos del caso de Pacheco Pérez, allá por la década del 70, finales de la década del 70, si no me falla la memoria, 78, este piloto aprendiz que estaba volando en el Estado de México con sus primeras horas de vuelo, desaparece y mientras todos lo empiezan a buscar, aparece volando en el mar, muy cerca de Acapulco, y una especie de ser supuestamente toma su cuerpo y da un mensaje que él jamás recuerda. Y yo dije, wow, es exactamente lo mismo que una posesión. O sea, algo toma su cuerpo, en este caso no sabemos cómo llegó hasta Acapulco, pero empieza a dar un mensaje que de golpe él se despierta y no recuerda nada. A mí me ha tocado hacer varios documentales, charlar, conversar con posesos y con exorcismos, y nunca había notado esa similitud, ese link entre muchos casos en donde supuestos seres hoy toman cuerpos para dar mensajes. Hay bastantes relatos como el de Pacheco Pérez y después los sueltan. ¿De qué estamos hablando entonces? Es muy extraño que esto ocurra. Además, estos seres, estos dioses menores que están por todos lados, de alguna manera hasta podrían responder a estos coros que les decía, ¿no? A estas jerarquías angelicales o infernales en las cuales se va hablando, ¿no? Porque siempre estos seres siempre tienen a un jefe que nunca ha llegado o del cual poco conocemos ahora realmente. En el caso de los demonios podrían decirme que es trampa, porque de hecho recuerdo un caso, por ejemplo, del padre Fortea, de este increíble exorcista español, que él contaba que en uno de sus casos tuvo que exorcizar a una persona de Satanás, que se supone que Satanás es la máxima figura dentro de los demonios, aunque en realidad la máxima figura siempre termina siendo Dios de un lado y de otro, así que desde ese punto de vista sí podría funcionar. Entonces tenemos mensajes proféticos, tenemos posesiones, tenemos guías, tenemos observaciones de seres extraños, tenemos relatos en los cuales hasta muchos de las apariciones de las diferentes vírgenes, María alrededor del mundo, podríamos incluso tomarlo como un punto similar. Después hay muchos de estos dioses que ocurren en culturas africanas, en culturas con un sincretismo, como ocurre por ejemplo en el vudú
con los Loa. O sea, en todas las culturas tenemos estos elementos que están alrededor del mundo, del ser humano, perdón, a veces apoyándolo, a veces atacándolo, pero siempre tratando de influenciar su camino. Un poco cuando nos acercamos a las teorías de extraterrestres que plantean, especialmente quienes han tenido encuentros cercanos del tercer, cuarto y quinto y sexto tipo, quienes hoy se nos presentan como contactados, quienes han tenido estas experiencias, cuando sacamos el concepto de extraterrestre y lo traspolamos a relatos antiguos o a veces no tan antiguos de contactos divinos, no son tan distintos. Y eso es lo que nos hace reflexionar y nos hace pensar de qué estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre un contacto divino y un contacto extraterrestre? Les dejo la respuesta para cada uno de ustedes. Y si les parece, vamos a ir directamente con todas nuestras preguntas que tenemos por adelante. Nancy Miño, por ejemplo, nos dice: hola, ¿hay algo de un especial de Phil Schneider? Pregunta. Hola Nancy, gracias por escribir. Sí, hemos hablado de Phil Schneider muchas veces, de todo lo que ocurrió en la base Dulce. Si pones en el buscador Schneider o base Dulce, seguramente te va a aparecer. Yo creo que hablamos por lo menos 3 veces de este tema, que es increíble, ¿no? Es esta persona que relató y contó cómo él fue testigo de un combate entre grises y el ejército de Estados Unidos en una base subterránea en Dulce, en Nuevo México, si no me falla la memoria. Y después de darlo a la luz, muchos años después, él murió de una manera muy muy extraña. Esta es la historia contada y analizada varias veces, así que Nancy, te invito a que la busques. Germán dice: me encantó, todavía no hablaste de OPART, de objetos fuera de tiempo. Germán, hemos hablado varias veces de OPART, hace muy poquito la última vez, pero prometo para las próximas semanas, si me das tiempo, preparar algo muy muy especial para poder seguir profundizando sobre eso. Daniel Marcelo Gómez dice: hola Jorge, mi nombre es Daniel. En otra oportunidad te pregunté por George Adamski, gracias por contestarla. Tengo otra pregunta. ¿Por qué solamente se habla de los videos de ovnis desclasificados por Estados Unidos y no por otros países del mundo? Como si este fenómeno solo ocurriera en ese país. ¿Ninguna otra potencia tiene restos de naves o material biológico? Me parece raro el silencio en otros países con respecto a este asunto. Gracias por mantener viva la llama de la ilusión de no estar solos en el universo. Marcelo, hay muchos países que han desclasificado o han jugado con desclasificar su información en torno al fenómeno ovni. Creo que es interesante como primer punto lo que ocurrió en Francia con el informe Cometa, que se terminó publicando en el 2007, si no me equivoco, en donde hay más de 1.600 casos investigados. Pueden buscar, si googlean el informe Cometa, van a tener muchos casos y si quieren también lo podemos investigar juntos. Después Francia en el 2021 también volvió a publicar información oficial con casos. Tenemos un caso extraño que es la contradicción que hubo en Gran Bretaña en el año 2011, donde se desclasificaron más de 8.500 casos. Se esperaba que el caso de Rendlesham fuese uno de ellos. Hubo como muchas idas y vueltas, muchas contradicciones y terminó un poco en la nada. España también desclasificó casos que habían investigado entre el año 1962 y 1995 por el lado de América, además de Estados Unidos.
mucho tiempo antes, en el 2004, los ufólogos de Brasil lograron lo que llamaron como campaña CLIG, que era libertad de información ya, y lograron desclasificación. La CEFA en Chile es un organismo que constantemente informa de los casos que investiga. Tenemos el caso que hemos hablado tantas veces acá de Perú, cuando en el año 2001 decidieron empezar a desclasificar casos, o lo que logró Jaime Rodríguez en Ecuador, en donde Ecuador también empezó a desclasificar casos. En Argentina hubo muchas comisiones que se han contado y se ha encontrado muchísima información, y todos los casos que desde Sephora han logrado desclasificar en el último tiempo, como los escritos policiales del caso de Ralí del 78, o incluso muchísima información oficial de otros casos. Entonces, hay muchos países alrededor del mundo que han desclasificado y han admitido investigar casos ovnis en diferentes momentos de su historia. Espero, Daniel, que te haya cerrado la respuesta. Vamos a seguir adelante. La verdad que estoy tratando de responder varias preguntas hoy, porque tenemos muchísimas preguntas y ahora también muchísimos audios, y a veces logro responder una o dos por semana, así que estoy tratando de sacar las más posibles para poder llegar a acercarme un poco y que no tengan que esperar tanto para escuchar las respuestas. María del Val Pérez: buenos días, Jorge Luis, ¿qué tal estás? ¿Cuántas cosas han ocurrido y ocurrirán? La humanidad está dando un salto evolutivo desde hace ya un tiempo, y con el nuevo baile marcado por la comparecencia hollywoodense de nuestros compañeros de Estados Unidos, hemos acelerado un poco más. Ya hay masa crítica suficiente para despertar a las leyes cuánticas. Es inexorable. Siempre mantuve en el corazón el sentimiento calentito de ver otras humanidades planetarias, sin fundamento racional ninguno, claro, pero testarudo sentimiento. Sigues siendo mi voz querida, mi calma. Qué agradecida te estoy. Gracias a ti, Marta. Soy fiel a un trío, a ti, a Fer de la familia Señalera y a Juan G. Vallejo. Qué alegría sentí cuando juntaste los tres. Me eché a reír de emoción. Poliamor lo llaman. Ja, ja, ja. Desde tiempos inmemoriales estamos en este universo, extendidos como semillas volantes, panspermicas, por vaya usted a saber cuántos lugares. Todos los pueblos sabemos que hay un nexo que une todo, y es el todo llamado al gusto. Cuerdas, fuerzas fundamentales del universo. Parece que en breve nos contarán algo sobre la quinta, otra vez compañeros de Estados Unidos. También yo nací cansina como tú, llena de preguntas y preguntas, ja, ja, ja. Seguro que tú también te has parado a pensar qué se cuece en las ollas científicas chinas, rusas, turcas. Tienen a Gobekli Tepe, misterioso, perdón que me perdí en la lectura. No olvidemos a saber por qué lo encontraron, etc. El mundo está lleno de potencismos observatorios. ¿Qué opina nuestro valiente médico Paul Parada de todo lo que está aconteciendo, y cómo van los análisis genéticos de la sangre de su impaciente paciente? En fin, nada. Quería escribirte un montón de besos y un abrazo enorme. Marta desde España. Gracias, Marta, gracias de verdad. Me parece que tu reflexión es maravillosa, es fantástica, y no tengo más nada que decir, salvo que yo disfruto mucho cuando estoy tanto con Fernando Hilbert o con Juan G. Vallejo, charlando y discutiendo. Ojalá pronto lo hagamos de nuevo. De verdad, gracias por tus palabras, siempre me emocionan muchísimo.
Bueno, vamos a seguir adelante. Natalia Tesio dice: hola Jorge, ¿cómo estás? Una vez más escuchando tu podcast se me ocurren cosas. Yo sé que como oyentes o como vos como comunicador no tenemos para aburrirnos últimamente, pero te dejo una idea, por ahí para otro momento de tu vida te sirve. ¿Qué te parece hacer un top 10 o top 100 de casos relevantes a tu criterio? Creo que todos tenemos una serie de casos en mente y no sé, estaría bueno ponerle un orden, pasados por un filtro de un experto, alguien que conoce miles de casos. Nada, se me ocurrió pensando en la cantidad de casos icónicos que se conocen. Nada más disfruta del feriado. No sabemos cuándo lo escribió, perdón Natalia. Si podés, te sigo escuchando. La verdad es que gracias Natalia, hice ante tu planteo que me pareció espectacular, hice mi top 10 de casos muy rápidamente, que los voy a nombrar, que los hice de memoria, o sea, los casos que más me sorprenden, que es probable que me esté olvidando alguno. Siempre en mi top 3 te diría, tengo a Isla Colares, 1977, esta isla en medio del Amazonas brasileño, en el estado de Pará, en donde en 1977 empezaron a aparecer luces en el cielo que paralizaban a la gente. Bajaba del centro un rayo que o los quemaba o les sacaba algo, y por eso lo llamaron chupa chupa. Hubo muchos casos, la isla quedó vacía, fue la Fuerza Aérea, investigó. Después empezaron a dar todas esas informaciones que todos sabemos, especialmente cuando y con toda su verdad, y después terminó de esa forma tan lamentable que todos conocemos. Este sin dudas es uno de los casos más sorprendentes y tuve la suerte de estar en el lugar. El segundo caso es el caso Bariloche, el 31 de julio de 1995. El capitán Jorge Polanco llegando a Bariloche, que se encuentra con una luz muy extraña con la que interactúa, se corta la luz del aeropuerto, le pasa cerca, lo ven en detalle, lo ven desde la pista de control, lo ven desde el avión de atrás. Tenemos hasta un oyente que lo vio desde la ciudad de Bariloche. En fin, también tuve la suerte de estar en este lugar. El tercer caso que a mí me fascina y me impresiona mucho es el que pasó a la historia como el caso Sedena, de marzo de 2004. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana estaba patrullando la zona de Campeche cuando se encuentran con por lo menos 16 objetos que los pasan en velocidad. O sea, yo creo que yo descarto de movida la teoría de que fuesen pozos petroleros, y esa grabación es impresionante, y el audio de lo que dicen es asombroso. Ellos no saben qué es, y el secretario de la Sedena le cede los videos a Jaime Maussan para que trate de explicar qué es lo que fue. Otro caso también tuve la suerte de, en este caso de Sedena, de investigarlo muy de primera mano. Otro caso que a mí me impresiona muchísimo, hace poquito hablé con una de las testigos, es el caso de Arcesio Bermúdez en Colombia, 4 de julio de 1969. Este señor Arcesio Bermúdez, en medio de una circunstancia, termina abajo de un objeto que lo baña con su luz, y 3 días después muere en circunstancias que nadie al día de hoy ha podido determinar. También he conocido este caso de manera muy directa. Un caso que me fascina, no he estado ahí pero me gustaría estar, es el caso Manises en España, el 11 de noviembre de 1979. Este avión de la empresa Transportes Aéreos Españoles deciden aterrizar de emergencia en Valencia porque tienen un objeto en posición en curso de choque. Había 109 pasajeros. Terminan enviando a un avión caza, un Mirage, a ver qué era este objeto, y nunca lo pudo alcanzar. Otro caso, ¿cuántos casos voy? Vamos viendo: 1 Colares, 2 Sedena, 2 Bariloche, 3 Sedena,
4 Bermúdez, 5 Manises. El sexto es el caso, un caso que a mí me fascina y que tuve la suerte de estar en el lugar, que es el de las luces de Lubbock en Texas. Es un caso viejo del 25 de agosto de 1951, estudiado e investigado por el proyecto Libro Azul. Es a partir de agosto de ese año, entre agosto y septiembre, profesores, alumnos, porque es una ciudad muy universitaria, empiezan a ver luces en el cielo en la noche en una formación extraña. De hecho, hay fotos, pueden buscarlas. La conclusión final fue que se trataba de pájaros, pero nunca antes nadie vio pájaros que tuviesen luz propia. No sé, por ahí eran pájaros radiactivos, no está tan lejos de Alamogordo tampoco, pero no ocurrió antes ni después, y para mí es uno de los casos que no tienen explicación. Otro caso donde elegí casi todos donde estuve, es el caso Varginha, también en Brasil, el 20 de enero de 1996. Estas 3 niñas que se encuentran con un ser extraño, que vuelven a la casa, que todo el pueblo se encuentra después, muchísimos camiones del ejército patrullando, y después se dice que agarraron a 2 seres. El tercer ser lo agarró un soldado, Marco Elías Gerace, y que dicen que murió varios días después en el hospital de Varginha, diciendo que él había agarrado el ser. Estuve con el médico que me contó exactamente esto, y también muchos animales en el zoológico de Varginha murieron exactamente de la misma manera. Este es el 7. El 8 es sin dudas un caso increíble, que es el caso que pasó a la historia como la noche oficial de los ovnis. 19 de mayo de 1986, 21 objetos cruzan de punta a punta de sudeste a noroeste, de sudoeste a noreste, todo el territorio brasileño. Son vistos por varios aviones comerciales, se leen en radares, salen aviones a intentar alcanzarlos y van a una velocidad a la que jamás pudieron llegar. La Fuerza Aérea Moreira Lima, el secretario el jefe de la Fuerza Aérea de Brasil, confirma que esto existió, promete en ese momento dar una explicación, y todavía jamás se volvieron a juntar. Tuve la suerte de conocer a muchos de los testigos, también estuve ahí. El siguiente caso que también tuve la suerte de estar es el caso Roswell, ¿no? 3 de julio de 1947, con todo lo que ocurrió allí, donde supuestamente cayó un objeto al menos. Hay quien habla de 3. El ejército se mete, empiezan a decir que se trata de diferentes elementos, y al día de hoy no está claro. Y el último caso, mi 10º preferido, que también lo he investigado muchas veces en primera persona, es el caso de La Joya en Perú, el 11 de abril de 1980, cuando le ordenan a Óscar Santamaría que en su Sukhoi despegue de la base peruana de La Joya para derribar un globo, y este globo estuvo jugando con él mucho tiempo hasta que se quedó sin gasolina y tuvo que aterrizar. Bueno, esos son los 10 casos que básicamente de memoria puse para poder contar este desafío. No sé si habría que llegar a 100, obviamente podemos llegar a 100 casos, pero necesitaría un poquito más de tiempo y paciencia, Natalia, para poder hacerlo. Bueno, a ver si podemos contestar alguna pregunta más. No, vamos a seguir hasta acá porque tenemos la entrevista con Germán, pero estoy un poco desordenado hoy. Antes de eso, quiero que escuchen el siguiente audio y después les cuento. Podrían haberse reproducido en otros planetas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente. Hola George, ¿cómo estás? Escúchame, bueno, nada, te voy a hacer un comprimido de mi existencia en el planeta, ¿sí? Bueno, de por sí a mí siempre tuve tendencia a lo extraño, ¿sí? Sobre todo cuando a los 11 años
en la villa turística de Miramar, en la costa atlántica, ¿sí? Mi viejo me llevó, no tuvo la mejor idea que dejarme en una conferencia de Fabio Serpa. Bueno, eso fue un too much. Como te digo, yo ya tenía mi inclinación, ¿sí? Veía películas de terror, me gustaba todo así lo místico, lo loco, de chiquito, ¿sí? Bueno, a todo con el tiempo, me empecé a juntar con gente. Bueno, estudié cine también como vos, fotografía, artes plásticas, bueno, todo lo visual, ¿no? Pero lo esotérico primaba y sigue primando, ¿sí? Sobre todo lo chamanístico, ¿sí? Eso me marcó a mí, ¿sí? Los libros de Castaneda me marcaron, ¿sí? Te digo que ese es un pilar para mí, ¿sí? Filosóficamente y bueno, y de ahí para todos lados, ¿sí? Para todos lados, esotérico para todos lados, desde Blavatsky, Gurdjieff. Bueno, la cuestión es que, como te decía, ya cuando sos consciente de que estás en la Tierra, la pacha, el astro, el que está flotando en el espacio infinito, cuando sos consciente de eso, es un cachetazo eso es un cachetazo. A eso sumale las capacidades del ser humano, ¿sí? Las capacidades que por ahí no usamos. Y a eso sumale todo lo paranormal y suman los visitantes, bueno, casi de ciencia ficción parece la existencia. Bueno, hoy por hoy me identifico y me gusta diseñar navecitas. Él dice diseñar navecitas, pero Agustín Barros es un artista que hace mucho tiempo que me viene pasando diferentes diseños relacionados con todo el fenómeno ovni, que la verdad que son súper interesantes. Me gustaba la idea de poder transmitir un poco quién es él. Le pedí que me cuente por qué hacía estas cosas y bueno, esta fue su respuesta. Pueden buscarlo como Agustín Barros en Facebook y ahí van a ver gran parte de la obra de este artista, que la verdad que es súper interesante. Bueno, ahora sí vamos a ir con la primera parte de esta entrevista con Germán Puerta Restrepo. Este astrónomo aficionado, este director del Planetario de Bogotá, este escritor, autor de muchísimos libros que trata de ordenar y encajar desde una mirada científica el fenómeno ovni. Para mí, lo digo siempre, es una de las mentes más brillantes de América Latina. Les recomendaría que no se pierdan esta entrevista. Estamos al lado de Germán Puerta. Realmente es una de las personas que yo más admiro y que es una de las mentes más brillantes en torno al análisis del fenómeno ufológico y de la vida extraterrestre. Escuchar a Germán realmente es un placer. Lo he entrevistado cientos de veces para Contacto Extraterrestre, para Inexplicable. Ha estado aquí en el podcast muchísimas veces. Pero nunca estuvo en vivo, así que me parecía que estaba buenísimo. Hoy estuve chateando con él, que está presentando un libro, así que qué mejor excusa. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, Jorge Luis, qué gusto escucharte y verte también. Estoy aquí de Bogotá, muy atento a esta entrevista en estos temas que tanto nos interesan. Y bueno, recuerdo con mucho placer de tu visita en Colombia hace un tiempo, claro que sí. Sí, hace tiempo ya, creo que la última vez que estuve fue en 2017, ya tocaría ir de nuevo realmente. Ojalá lo pueda coordinar prontito porque tengo muchas ganas de ir. Claro que sí, bueno, efectivamente yo he continuado por mis temas de astronomía, estuve, recordarás, en la dirección del Planetario de Bogotá durante varios años,
14 años para ser más exacto, y ahora estoy promoviendo más proyectos de centros de ciencia, más planetarios, convencido de que la integración de las culturas y del conocimiento en la sociedad es el verdadero eje de la transformación. Y eso es lo que nos hace mucha falta, más cultura y más conocimiento a escala territorial. Y entonces, en parte de esa labor, además de dictar conferencias y hacer conspiraciones por la ciencia, también escribo libros. Estoy escribiendo en promedio entre 1 y 2 libros por año, y las editoriales pues me acogen ya a estas alturas. Yo escribo El Padre Nuestro y me lo publican. Así que eso el sueño de todo escritor es eso. Sí. Entonces, y este tema OVNI lo tenía un poco pendiente, pero pues dado que yo considero que hay una nueva era sobre el tema, entonces decidí abordar el tema, que no es un tema que sea de mucho entusiasmo por parte de la ciencia. Es más, a veces he considerado que es un tema tabú para muchos científicos, que consideran que el solo hecho de abordarlo les hace perder credibilidad ante sus colegas. ¿Por qué pensás que es eso? Porque es un tema difícil de manejar. La ciencia se mueve alrededor de los métodos del método científico, la observación, la experimentación, y aquí no hay, como veremos ahora, la información no es tan verificable. Por ello es un tema que lo evitan, porque ahora sí hay, digamos, un cambio de actitud en algunos grupos. Sí, de actitud, pero el estudio sigue siendo igual de difícil, ¿no? Para encararlo desde la ciencia. Pues mira, si quieres te cuento cómo comencé con el tema. Por favor, era la pregunta que te iba a hacer. Hace muchos años, pues yo era bastante joven, heredé de un abuelo que era un científico, un renacentista, un ingeniero dotado de múltiples cualidades. Heredé una gran cantidad de libros y materiales, y entre ellos una carpeta y libros sobre el tema OVNI. Y estamos hablando de que él abordaba esos temas en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y entre estas carpetas había un cartapacio así de grande de recortes de prensa de avistamientos OVNIs en Colombia, pero eran docenas, en Bogotá, en Cartagena, en San Andrés, en Medellín, en Boyacá, aquí, allá, bueno, una enorme cantidad. Coincidía con las famosas oleadas de avistamientos que se dieron por aquella época en varias partes del mundo. También empecé a mirar el tema y bueno, encontré muchísimos de los libros que él me dejaba, con autores como J.J. Benítez, H.G. Richard Paules, Eric von Däniken, Jacques Verlier, escribiendo la hipótesis extraterrestre para explicar muchos de los enigmas del mundo antiguo. Después llegan los 80s, 70s y 80s con las películas, Encuentros cercanos del tercer tipo, Cocoon, 2001 Odisea al espacio, una serie de temas. Luego llegan los 80s y los 90s con las series como Expedientes Secretos X y otras más. Pero yo por ningún lado veía a los científicos en este tema. Claro. ¿Dónde estaban las investigaciones en las revistas indexadas? Realmente había una gran carencia de esto. Pero en los últimos 4 o 5 años la situación ha cambiado con la desclasificación que ha hecho
lo que han hecho los militares en Estados Unidos de sus videos, y muy recientemente la creación del grupo de investigación sobre el tema OVNI de la NASA. Y entonces yo consideré que era el momento de colocar en un libro, que aquí lo tengo, está muy fresco porque se lanzó en la Feria del Libro de Bogotá hace 15 días. Es preciosa la tapa. Sí, pues, los editores son muy creativos, ¿no? Ellos saben que la tapa es clave para la venta. Es un libro realmente ilustrado, no es muy extenso, porque las ideas que yo planteo las coloco pues realmente hago un buen desarrollo, pero no, y en el anexo solamente pongo 3 casos, pues podríamos poner, no sé, 10, 50, 100, pero eso no me ilustra que yo ponga una enorme cantidad de casos. Con solo poner 3 es la prueba de que es un enigma real, porque estos 3 casos que aquí coloco son más que explicativos de lo que realmente es el fenómeno. El primer evento es un avistamiento que hace el propio Alexander von Humboldt. Es una novedad, ¿no? Sí. No conozco el caso. ¿Conoces el caso Humboldt? No lo conozco. Bueno, cuando él venía hacia América, en su famosa expedición naturista, él hace escala en la isla de Tenerife, y como buen investigador hace una expedición al Pico Teide, con sus recua de mulas, sus cargadores, sale antes del amanecer, y cuando él está subiendo las laderas del volcán, tiene un avistamiento de objetos alrededor del lugar donde va a salir el sol. Él lo describe como unas raquetas que se movían de un lado para otro, raquetas, y esto dura un montón de tiempo, como 8 minutos, ¿sí? Para dar unas explicaciones, pero bueno, es suficiente para mostrar que hubo un avistamiento ovni. El segundo caso sucedió en 1950 en unas fotografías que se llama el ovni de Mackville o el caso Trent. Es muy, muy importante porque las fotografías fueron fantásticas, fabulosas y muy estudiadas. Y el tercero es el famoso caso de Anolaima, aquí en Colombia. Del cual sos experto. Sí, es un caso muy importante porque tuvo muchos testigos muy fiables y es un caso que se hace famoso por la muerte de la única persona que se acercó al ovni. El caso de Arturo Bermúdez. Pero uno de Bermúdez puede que sea una circunstancia, tal vez estaba enfermo, pero el caso es que el objeto sí estuvo allí, no hay ninguna duda. Pero por lo que entiendo tampoco se ha logrado explicar, incluso el médico que lo atendió, no recuerdo el nombre, era muy extraño lo que tenía, ¿no? Sí, a ver, este es una esfera luminosa que se presenta a la vista de 13 personas en una vereda cerca de Bogotá, a unas 2 horas, 7 de la noche. El asteroide no era muy grande, era unos 2 metros de alto por 1 de ancho. Flota a la vista de los testigos a unos 30 metros, muy, muy cerca. Y el mayordomo de la finca, el señor Bermúdez, que es un campesino sano, no sé, 40 años, es el único que se va hacia el objeto. El objeto se aleja, llamémoslo objeto, se aleja, el señor Bermúdez lo sigue, y los testigos desde un punto alto observan cómo el objeto desciende otro poco. El señor Bermúdez nunca se hace debajo, sino que se pone enfrente, y luego el objeto se va y se eleva y se desaparece. A la mañana siguiente Bermúdez aparece muy enfermo y toca llevarlo de urgencias a Bogotá y muere en Bogotá, en uno de los hospitales más conocidos. Muere en circunstancias terribles, prácticamente se deshace. Y ese es un diagnóstico que lo asocian con exposición a la radiación. Pero insisto, no sé si lo de Bermúdez fue que lo picó algo,
Pero, no, perdón, lo que sí es cierto es que el objeto allí estaba ahí. no hay ninguna duda. Pero se le empezó como a solidificar o cristalizar la sangre, ¿esto es así? Correcto. Y diarreas, y incontinencia anal, urinaria, bajísima temperatura. Y sí, bueno, no sé, los médicos que lo trataron sí quedaron sorprendidos. Murió a los 3 días. Y los médicos eran importantes. Sí, un médico fue ministro de salud posteriormente, el doctor Emera. ¿Y testigos hubo? ¿13 o hubo más testigos? ¿Encontraste más gente que haya visto esa luz? No. En este caso fueron 13. Y los testimonios son muy sólidos, todos coinciden. Gente muy seria, como dicen. Sí, que de hecho lo siguen contando. Yo hace poquito hablé nuevamente con una de las testigos y es impresionante el nivel del relato de ese caso. Correcto. Hasta acá vamos a llegar. Qué loco, ¿no? Era uno de los casos que yo puse en mi top 10 y bueno, acá uno de los máximos expertos en este caso nos explicó muchísimos más detalles de lo que sucedió en Alnolaima ese 4 de julio de 1969, a poquitos días de que el hombre llegara a la luna. Un detalle también sorprendente, diría yo, sin ningún tipo de dudas. Bueno, espero que estén disfrutando el programa tanto como yo. Les recuerdo que les pido, les solicito por favor que sigan enviando experiencias en primera persona. Hay muchísimas, pero yo quiero más. ¿A dónde las mandan? Y yo creo que la manera más fácil es al WhatsApp, al más 54 911 60 45 4150. Tengan paciencia, este no es mi teléfono, es un teléfono que justamente está para enviar mensajes. A veces me preguntan cosas, no siempre lo tengo conmigo y no siempre lo tengo encendido, pero cada algunos días lo escucho, levanto, copio los mensajes, también las preguntas por supuesto, y como cuando lo hago, al igual que en cualquier otra red, pongo agendado. Si no pongo agendado es que no pasé ese mensaje. Ahí sí, o pueden insistir o pregúntenme porque por ahí por algún motivo se me pasó. A veces son muchos mensajes y mi orden entre nosotros, se los confieso, no es el mejor a veces, pero intento respetar su tiempo y intento que todos los mensajes y todas las preguntas estén. Hay más de 100 hojas de preguntas para responder y ahora en cola debe haber 20, 25 mensajes, pero por favor sigan enviando preguntas, por favor sigan enviando testimonios como el que vamos a escuchar ahora. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mauricio Gutiérrez nuevamente desde Bogotá, Colombia. No tenía muy claro si quería enviar este mensaje o no porque me parecía que de pronto no era tan relevante. Hace un par de meses estuve en Ecuador, estuve en varios volcanes y en varias zonas que son sagradas para los ancestros ecuatorianos. Estando en Otavalo, tuve la posibilidad de dormir con mi familia en las faldas del volcán Imbabura. Un día me quería afeitar, mi máquina de afeitar eléctrica, ya teníamos como 2 semanas de viaje, estaba por descargarse, pero la saqué, tenía el bombillo, el testigo rojo de carga, y cuando la cogí en ese momento se sintió como una especie de campo magnético, no sé cómo para las personas que han ido a las pirámides del Sol y la Luna en México, por ejemplo, cuando uno sube, se siente una energía impresionante arriba. Era algo así parecido, pero como un impulso. Y vas a creer tú que la máquina de afeitar, el bombillo pasó de rojo a verde, y la estuve utilizando casi 2 meses, después sin necesidad de cargarla, con esa carga electromagnética o no sé qué tipo de carga sería la que se dio en ese momento, en ese sitio.
incluso hasta yo quedé recargado de energía. Entonces pues me pareció muy curioso porque lo escuché en alguno de tus podcasts, no sé si lo dijiste tú o alguna de las personas que participa en este programa tan espectacular. Y solamente quería compartir eso porque me pareció muy hermoso y conocí unos sitios en Ecuador muy bonitos. Espero poder ir a la Cueva de los Tallos. Desafortunadamente en julio tengo que ir a Europa y no los puedo acompañar con María José Roballo y con Juan G. Un abrazo, que estén bien. Muchísimas gracias, Mauricio, por este nuevo testimonio. Gracias por compartirlo. Y de verdad es espectacular. El que tiene la posibilidad de conocer puede ver cosas de una manera más distinta. Quien no tiene la posibilidad de conocer, escuchar, leer, mirar entrevistas, un poco este tipo de espacios también es poder estar viajando entre todos por misterios, por culturas, por diferentes lugares del planeta para ver qué es lo que ocurre en cada lugar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con un programa que yo pensé que iba a ser más ecléctico, pero con una fuerte cantidad de casos, con una postura bastante interesante y con un análisis que va desde lo religioso a los casos más sorprendentes, a una mirada científica y terminamos también una mirada artística en el medio. O sea, sí, la verdad que fue bastante ecléctico. Para mí es un honor. Gracias. Recuerden que yo soy Jorge Luis Zuckdorf, que me encuentran en Instagram como @JorgeLuisS_oficial, en Twitter como @JorgeLuisS_77, en TikTok como Jorge Luis Zuckdorf. También tengo un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com y un número de WhatsApp que es el +54 911 60 45 41 50. Gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre mi recomendación es capacitémonos, leamos, escuchemos, abramos la mente. Escuchemos absolutamente todas las posturas sin prejuicios, sin construcciones previas. Dejemos que cada uno opine sobre estos temas. Escuchemos las preguntas, analicemos las respuestas. Y yo sí me sigo quedando con esas preguntas que yo les digo primigenias, ¿no? Que seguramente son las mismas que se hicieron nuestros ancestros cuando miraron al cielo por primera vez. Ustedes se pueden quedar con conclusiones, por supuesto, cada uno es libre de elegir el camino. Yo espero algún día tener respuestas que me cierren con toda la argumentación en la mano. Por ahora simplemente sé que hay muchas cosas extrañas que no puedo explicar, hay historias maravillosas y en cada uno de estos programas nos dedicamos a eso, a contar las historias, a hacernos preguntas y a cada día estar un peldaño más cerca de alguna verdad. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau.